Tenemos el privilegio de contar con una exposición central a cargo de una figura importante dentro del sindicalismo regional. Voy a decirlo así, mi querido amigo Marcelo Di Stéfano. Marcelo, además un conocido de la Internacional de Servicios Públicos. Un aplauso para Marcelo. Él es abogado, doctor en Derecho y hoy día secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, que nos entregará una lectura política, interpretativa, estratégica de este proceso. Y como ya quienes conocemos a Marcelo, estoy segura que darás una clase magistral de este punto. Luego vamos a tener... No me pongas más presión, deja de presentarme así que todos me conocen. Los comentarios y las reflexiones de tres exponentes internacionales de la ISP, que van a representar diversas experiencias del sector público de la región, y voy a ir presentándolos luego de la exposición de Marcelo. Marcelo, la palabra es tuya. Bienvenido. Nayi, querida, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos y a todas. Me encantaría estar ahí con ustedes. Cuando me llegó la convocatoria quería estar, pero estamos en este momento en Panamá con una agenda muy importante por este mismo tema también que estamos tratando. Quiero empezar transmitiéndoles el saludo de Rafael Freire, nuestro secretario general de la CSA. Quiero agradecer especialmente a Pepe Pérez de Vélez por la invitación. Lo vi recién en el ratito que pude asomarme a ver el movimiento en la sala. Mi querido amigo Raúl de la Puente me puso muy contento verlo activo también. Sé que están tres personas muy importantes para que yo pueda estar en la CSA en este momento representándolos. Está Fede, Yuneia, Ángela, sé que está mi amigo Julio Fuentes, está Alejandro, Rebeca y claro, está el presidente de la Central Única de Trabajadores, nuestra filial en Chile, el querido amigo José Manuel Díaz. Espero pronto poder estar ahí con ustedes. Lo presencial siempre es más fuerte y permite establecer alianzas, hojas de ruta, caminos para recorrer. Pero vamos a ponernos de lleno en el tema que nos convoca. En primer lugar, un poco de cuadro de situación. Sabemos que la principal función de la OIT, entre tantas otras, es la función normativa, adoptar convenios internacionales del trabajo que luego, a partir de la lucha de las organizaciones sindicales para generar las condiciones locales, se conviertan en norma de aplicación propia en nuestro país, tutelar, protectiva de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no se trata solo de sancionar normas, sino de velar por el cumplimiento de ellas. Por eso la OIT tiene esa capacidad normativa, establecer convenios y recomendaciones, pero también tiene un procedimiento por el cual se da cuenta del nivel de cumplimientos de los países. Hay varios sistemas de procedimientos de control. Alguna vez quizás crucemos la cordillera para charlar de eso, que es un tema muy interesante, pero puntualmente lo que tiene que ver con el convenio 87 y la cronología que estamos estudiando aquí, tiene que ver con el procedimiento del control regular de cumplimiento de las normas por parte de los países. Acá tienen el esquema, no lo voy a desarrollar, ni mucho menos, solo voy a decir que parte de ese procedimiento comienza con las memorias que las centrales sindicales y también otro tipo de organizaciones sindicales presentan por ciclos a la OIT. Los ciclos son una cantidad de convenios que cada país tiene que, año por año, mandar memorias sobre cuál es el nivel de cumplimiento. Lo hacen los gobiernos y las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. Hacemos comentarios de esas memorias, posicionamientos políticos. Eso lo toma la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y elabora un informe en el cual da cuenta de qué país tiene nivel de cumplimiento, qué país tiene nivel de incumplimiento. Asimismo, los expertos cíclicamente hacen estudios generales.
Nosotros, por ejemplo, en 2023, les recuerdo, muchos de ustedes estuvieron, se hizo un estudio sobre el nivel de cumplimiento de los convenios 151 y 154 que atañen a la negociación colectiva específicamente y la organización sindical en el sector público. Por todos los años, los expertos hacen ese estudio. En base a ese estudio, nosotros, las organizaciones sindicales y por su parte los empleadores, nos damos la estrategia para la comisión de aplicación de normas. No será parte de esta charla cómo seleccionamos los 24 casos que tramitan todos los años en la comisión de aplicación de normas, pero sí también es un tema muy importante de participación de las centrales. En todo caso, el movimiento sindical chileno, a través de la CUT, se presenta frente a la CCA, articula dentro de la CCA cuáles son las prioridades y luego negociamos con la CCI y ellos negocian con los empleadores. Una síntesis muy rápida, lo que les digo, hay mucho protagonismo del movimiento sindical de las Américas en la configuración de esas listas. Ahora, sobre el derecho a huelga y la verificación del cumplimiento del convenio 87, los expertos, desde 1959 en adelante, hicieron 5 estudios generales en los cuales dijeron que la huelga era parte del contenido del convenio 87. Y eso fue pacífico. A los empleadores siempre han puesto alguna oposición más formal, con un poco más de intensidad, con relación al derecho a la huelga, pero reconocieron históricamente que el convenio 87, por supuesto, contenía el derecho a la huelga. Miren los números que les presento, ¿no? 1919, creación de la OIT, 1948, sanción del convenio 87, y hacia adelante, siempre, en 1959, siempre fue pacífico el comprender que el convenio 87 contenía el permiso, la habilitación del ejercicio del derecho a la huelga. Hasta que en 2012 le tocaba a los expertos hacer un informe sobre los 8 convenios que tratan los principios y derechos fundamentales del trabajo. Entre ellos, por supuesto, la huelga. Y ahí los empleadores generaron lo que se llama la crisis de la OIT, porque no es una crisis que es producto compartido de desaciertos o de desacuerdos, sino que es una bomba que explotaron los empleadores en la comisión de aplicación de normas para bloquear el mecanismo de control específicamente durante la huelga. En ese junio de 2012, que se presentaba un informe, y en ese informe expresaban los expertos que en determinados países se incumplía con la posibilidad de que los trabajadores ejercieran la huelga, lo que hicieron es negar la existencia del derecho a la huelga en el convenio 87 y bloquearon el funcionamiento de la comisión de aplicación de normas. Por primera vez a lo largo de la historia no se pudieron analizar los casos particulares porque los empleadores bloquearon ese proceso. Claramente, la posición de los expertos era expresar que el derecho a la huelga es un derecho del que deben gozar las organizaciones de los trabajadores, es un medio esencial para defender los intereses de las organizaciones. La huelga es un derecho habilitante, nosotros solemos decir que la negociación colectiva y la huelga son derechos habilitantes, son derechos que generan derechos. El ejercicio de la huelga permite constituir situaciones de hecho, empoderar a la clase trabajadora para poder arrebatarle el empresariado que siempre piensa en el fin de lucro, derechos que son consagrados posteriormente por las normas. Y el objetivo de la norma siempre es avanzar en la promoción y defensa de derechos económicos y sociales. Por supuesto, se condena el ejercicio ilegítimo. ¿Cuál fue la posición de los empleadores? Los empleadores claramente se posicionaron en un lugar que es que la ausencia del derecho a la huelga en el texto literal del convenio 87. Ellos decían, como el convenio 87 no expresa literalmente la habilitación del derecho a huelga, eso quiere decir
que no está contemplado. Les estoy hablando del año 2012, cuando el relato de Recién comenzaba 60, 70 años antes de interpretación pacífica sobre el convenio 87 regulado en el derecho a la huelga regulado en el convenio 87 de la OIT. Además de eso, plantearon que la comisión de expertos no podía avanzar en ese tipo de interpretaciones, con lo cual querían herir el mecanismo técnico de control diciendo, señores expertos, ustedes no están para esto, y nosotros siempre nos preguntamos si no están para esto, ¿para qué están? Justamente le hacen perder sentido a la comisión de expertos que revisa y que es la herramienta fundamental para que trabaje la comisión de aplicación de normas. Por supuesto, los trabajadores tuvimos una posición clara allí en el 2012, reiterando la independencia de la comisión de expertos, su mandato, su función clara para permitir un sistema de control eficiente, por supuesto, planteando que el convenio 87 incluye el derecho a la huelga, que es un corolario, que es imposible hablar de libertad sindical sin las tres patas que solemos sostener con relación al respecto, que es el derecho a sindicalizar, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Sin uno no hay otro, son consecuencias los tres del ejercicio legítimo de la libertad sindical. El programa de los sindicatos incluye la defensa de los derechos laborales y el ejercicio del derecho a la huelga ha sido la herramienta histórica de conquista de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. A partir de la crisis, se intentó resolverla por la vía legítima que tiene contemplada la Organización Internacional del Trabajo, que es el diálogo social, las consultas tripartitas, tratar de ponernos de acuerdo. Se le puso un paraguas al derecho a la huelga, un paraguas transitorio, tratando de no hablar. Nosotros no podíamos decir que el convenio 87 contenía el derecho a la huelga, los empleadores no podían negar que el convenio 87 protegía el derecho a la huelga, y así empezamos a transitar un camino que se esperaba por poco, por 1 o por 2 años, en el cual se encontrara una solución a partir del diálogo. Bueno, esa solución no se encontró, y ese paraguas fue creciendo y extendiéndose, por tanto lo que hizo es bloquear el mecanismo de control. O sea, si bien no se reconocía o desconocía, eso era peyorativa para la posición de los trabajadores, que estamos siempre en un estado de necesidad y que somos quienes requerimos de las normas internacionales del trabajo para tutelar y proteger nuestros derechos. Entonces, la no discusión favorecía en el tiempo a los empresarios. Cuando estábamos en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y queríamos hablar de la huelga, ahí seguramente mis amigas Yuneya y Ángela podrán dar fe de esto, nos golpeaban los bancos, los empleadores, para callarnos a nosotros, y los gobiernos miraban para otro lado. Bueno, el Consejo de Administración de la OIT, que es el órgano máximo de gobierno de la OIT, que también es un órgano tripartito, compuesto por 28 gobiernos, 14 empleadores y trabajadores, más los adjuntos, empezó a intentar encontrar una solución al respecto. Pero es muy difícil, compañeros y compañeras, cuando alguien se pone en una posición intransigente. O sea, el diálogo social funciona sobre la base de la negociación, en la cual algunos ceden algo y otros ceden otro, y el acuerdo al que se llega no satisface a ninguno. Pero cuando una de las posiciones se pone en una posición absolutamente intransigente, es imposible que el diálogo resuelva una disputa. Eso lo sabemos todos, por eso existen también los tribunales en nuestros países, porque si no, siempre el diálogo sería la solución. Entonces, se empezó a ver cuál era el mecanismo para resolverlo. Los trabajadores no podíamos seguir en el tiempo esperando una solución sobre la base del diálogo que no estaba llegando, porque los empleadores estaban cómodos con el bloqueo al mecanismo de control de la OIT. Y esa forma de encontrar la solución está en la propia constitución de la OIT. Como un órgano del sistema de Naciones Unidas, el artículo 37 plantea la posibilidad, la facultad de que el Consejo de Administración de la OIT, cuando ve que hay una discusión que no se puede saldar sobre la base del diálogo social,
acuda a la Corte Internacional de Justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos, para consultarle cuál es su interpretación en relación a la cuestión en conflicto. Los trabajadores tomamos la decisión de avanzar en ese sentido, pidiendo una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia porque no podía seguir empantanada la situación. Para llegar a ese momento, en principio se planteaban dos preguntas. Fíjense que esto no es técnico, es político. La primera pregunta era concretamente solicitarle a la Corte que expida su opinión sobre el convenio 87, contiene o no el derecho a la huelga. La segunda pretendía preguntar si la comisión de expertos posee o no facultades interpretativas. Nosotros bloqueamos desde el movimiento sindical esta segunda pregunta, porque esa segunda pregunta no la tiene que responder la Corte, es una política interna que se define en la OIT, y la única pregunta entonces que quedó pendiente no es ni más ni menos que la más importante y trascendente. Miren qué sencilla y qué profunda. La Corte tiene que opinar si el derecho a la huelga está contenido o no en el convenio 87 de la OIT. Pregunta crucial, respuesta crucial que tiene en este momento en manos la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, los empleadores no querían ir a la Corte Internacional de Justicia. Intentaron bloquear esa discusión, intentaron a último momento presentar un punto normativo para la Conferencia Internacional del Trabajo de 2024, en el cual lo que querían era discutir un protocolo sobre la huelga. O sea, básicamente nosotros queremos establecer que el convenio 87 contiene el derecho a la huelga y no queremos avanzar en un protocolo que restrinja el derecho a la huelga. Ellos, perdidos por perdidos, dijeron, bueno, no vayamos a la Corte, lo que tenemos que hacer es regular la huelga. Y eso implicaría seguramente una discusión sin fin y una discusión en la cual los empleadores querrán restringir el ejercicio de la huelga y obviamente estamos hablando en el marco de sindicatos del sector público, donde los estados también, los gobiernos también, siempre tienen interés, vamos a hablar un poquito después de esto, en restringir el derecho a la huelga, especialmente en el sector público. Esto no pasó, contamos con el apoyo de un grupo importante de países, entre ellos los países de la Unión Europea, que son significativamente poderosos en la lógica de la OIT, y se decidió ir con esa pregunta, ¿está protegido el derecho a la huelga de los trabajadores y sus organizaciones por el convenio 87 a la Corte Internacional de Justicia? Así las cosas, debiéramos explicar que una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no necesariamente tiene un carácter de finalización del conflicto. Por supuesto, a la parte que la Corte le dé la razón, va a sostener la trascendencia de esa opinión jurídica, que sin lugar a dudas es de una trascendencia superlativa. Pero entendemos que si los empleadores pierden esa disputa, van a intentar por otros motivos restringir el derecho a la huelga, planteando otra vez la cuestión del protocolo. Estamos frente a una pregunta de carácter jurídico, ¿verdad? No es una cuestión que hay que probar hechos, sino que hay que probar derechos. Y por eso este proceso está rápidamente instalado en la Corte Internacional de Justicia. La Corte dio lugar a esta demanda, a este pedido de expresar una opinión consultiva. Participaron estados y organizaciones de trabajadores y de empleadores, primero en una fase escrita con 31 presentaciones. Ahí ven el logo de la CCI, de la Global Union, que contiene a la ISP, porque hubo una decisión política en ese momento de unificar las presentaciones del movimiento sindical. La presentación de la CCI está avalada por todas las Global Union, y no solo avalada, sino también acompañada en el financiamiento, porque ustedes entenderán que hubo que contratar abogados especializados en litigios
en la Corte Internacional de Justicia que nos ayudaron a presentar estos escritos. Y tocó del 6 al 8 de octubre una fase clave, una fase trascendente, que fueron las audiencias públicas orales que se hicieron en la Corte Internacional de Justicia. 18 estados y 5 organizaciones internacionales participaron en esa presentación que tuvimos el orgullo de acompañar desde la Confederación Sindical de las Américas, porque esta presentación es jurídica, pero es política. Hemos hecho reuniones junto a la CCI con los países que nos acompañan, y en ese sentido debo decirles que Chile, el gobierno de Chile, nos ha acompañado todo el tiempo en el tema del derecho a la huelga y en el tema del futuro convenio internacional del trabajo de plataformas. Hemos mantenido una serie de reuniones con los gobiernos progresistas de la región, y el gobierno de Chile estuvo a la altura de las circunstancias, respaldando la voz de los trabajadores y las trabajadoras y acompañándonos en todas las etapas. Ahí tienen los países que estuvieron presentes, como ven, países centrales a nivel global, países trascendentes en el nivel regional, y las organizaciones que son la CCI por un lado, la Organización Internacional de Empleadores por el otro, la Alianza Cooperativa Internacional, que actuó en solidaridad con la CCI, y Business África, que es un apéndice de la OIE, la Organización Internacional de Empleadores. De los 18 estados, 13 manifestaron su apoyo a la opinión consultiva. Solo 3 estados, 2 mantuvieron una posición intermedia, más procedimental, más dirigida a la capacidad de restricción del derecho a la huelga en los servicios esenciales, que poniendo el foco en si estaba o no estaba el derecho a huelga en el convenio 87, y nos han apoyado Sudáfrica, Alemania, Australia, nuestras Colombia, nuestra Brasil, México, Uruguay, Mauricio, Noruega, Reino Unido, Somalia y Vanuatu en esta posición. La posición entonces fue no solo sustentada, ahí lo ven al compañero Papa Dacua, director de Asuntos Legales de la CCI, que fue uno de nuestros voceros, pero fue respaldada claramente por una mayoría significativa de estados la posición planteada por la CCI. Nuestros argumentos son claros, van en sintonía con lo que estábamos hablando. El convenio 87 es un corolario de la libertad sindical. El derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva, solo son posibles si se permite el ejercicio legítimo del derecho a la huelga como mecanismo de conquista, como herramienta trascendental para llevar adelante el programa de las organizaciones sindicales en la conquista de más y mejores derechos. El segundo argumento tiene que ver que la legislación nacional no puede menoscabar el ejercicio del derecho a la huelga, y el tercer argumento tiene que ver con que en aquella época, en el año 48, cuando se sancionó el derecho a la libertad sindical en el convenio 87, no se establecía regulaciones exhaustivas, una codificación exhaustiva del derecho a la huelga, sino que siempre era parte del derecho de la libertad sindical. Y eso es así también, yo me podría extender, no lo voy a hacer, en las constituciones de nuestros países latinoamericanos en esa época, fruto del constitucionalismo social, y que se pensaba que el derecho a la huelga, en tanto derecho natural, en un derecho de las personas, no necesitaba una regulación específica, y que regularlo era menoscabarlo. Ese era el pensamiento político de la época, también expresado en las constituciones nacionales. Quiero decirles, compañeros, que el aporte argumental en la Corte de nuestros países fue trascendental. No está la bandera de Chile allí porque ellos no hicieron uso de la palabra en la plenaria de la Corte Internacional de Justicia, pero sí Chile fue muy protagonista en la elaboración de este grupo de países, con Brasil, con Colombia, con México y con Uruguay, que defendieron nuestra posición. También, por supuesto, fue solidaria Guatemala, fue solidaria Honduras, que expresaron su posición política.
Quiero darles el ejemplo de Argentina, que había presentado un informe a favor en la parte escrita con el gobierno anterior y que por lo menos logramos frenar que la extrema derecha que gobierna mi país en este momento vaya a hacer su presentación en oral en el sentido contrario que el gobierno anterior. También quiero decirles que aquella opinión consultiva sobre la cual tanto trabajó la ISP con el fallecido y siempre recordado compañero Carlitos Ledesma, que expresó que la protección de los derechos humanos laborales debe ser amplia e incluya el derecho a la huelga, aquella opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sumó argumento y peso en la posición defendida por los trabajadores. Ahí lo ven a algunos presidentes de la región. Alejandro reconocerá a su presidente Mulino, no hay nadie de Ecuador, pero está Noboa y abajo también está mi amiga Rebeca por ahí, está su presidente Chávez de Costa Rica. Y miren los de abajo, todos los hombres y mujeres del mar. Panamá cumplió el rol vergonzante de llevar la delegación más numerosa para decir que no, cuando su propia constitución política panameña en el país que estoy hoy, en este momento, consagra el ejercicio de derecho a la huelga y que Panamá es suscriptor de los principales tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué dicen los que no están de acuerdo con el derecho a la huelga en el convenio 87? Bueno, se aferran a la literalidad, no dice huelga en ningún momento, y plantean esta idea de que la regulación del derecho a la huelga es una competencia delegada en el plano nacional. Y especialmente, compañeros y compañeras, la capacidad de regular el derecho a la huelga en los servicios públicos. O sea, el objetivo es regular en los servicios públicos y de ahí a todo el esquema de servicios públicos, en el ejercicio público y privado. Y por supuesto quieren entrar a prohibir la huelga en la educación, quieren entrar a prohibir la huelga en todos los espacios donde puedan hacerlo. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Uno, la Corte no tiene plazos preestablecidos para expedirse. Sin embargo, se espera que esto se dé a conocer en la próxima primavera europea. O sea que entre el Consejo de Administración de marzo próximo y la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2026, tendríamos el resultado de la opinión consultiva. Obviamente, ese resultado abriría una discusión tripartita también en el Consejo de Administración y va a repercutir absolutamente sobre el sistema de la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto, no vamos a esperar que los empleadores, acá debería hacer un stop y decir, estamos optimistas, realmente estamos optimistas porque nos sabemos poseedores de la razón real y nos sabemos también poseedores de la razón jurídica, o sea, la verdad trascendental del derecho humano a la huelga y la verdad que también significa una interpretación jurídico-normativa criteriosa que entiende que la evolución también del pensamiento jurídico internacional, tutelar y protectorio, contiene el derecho a la huelga como parte del convenio 87 de la OIT. Ahora, compañeros y compañeras, no voy a sacar la pantalla para mirarlos, pero digo, ustedes saben que la OIT está en un proceso de acoso absoluto por la extrema derecha. En este momento está sesionando el Consejo de Administración de la OIT y yo escuché ayer sus debates a distancia. Rafael está yendo para participar la segunda semana en Ginebra. Ustedes saben que el 23% del presupuesto de la OIT lo pone Estados Unidos. Estados Unidos no pagó ni 2024 ni 2025. El gobierno de Trump lo que hizo es quitar todo el financiamiento extraordinario a partir de programas y cooperación que hizo que más de 200 empleados de la OIT salieran en forma inmediata. Quiere imponer un director general adjunto de reunión de Trump y además reformar el organigrama de la OIT para que ese director general adjunto sea quien administre las políticas, el mandato normativo de la OIT,
quieren bloquear la discusión del convenio de plataformas hacia el año que viene, convenio de plataformas cuya vocera de los empleadores el año pasado fue la abogada de Uber, que puede defender sus intereses directamente empresariales y patronales a la propia OIT, y el director general ha planteado un achicamiento sensible del organigrama de la OIT, porque obviamente frente a ese acoso al multilateralismo y especialmente a la Organización Internacional del Trabajo, se pone en riesgo su mandato y la posibilidad de avanzar al respecto. Ahora, efectivamente también recordar que ese acoso está sobre los servicios públicos y los servicios esenciales. Acuérdense que el Comité de Libertad Sindical ha expresado que la posibilidad de restringir el ejercicio de la huelga solo es en los servicios esenciales, que son aquellos cuya interrupción, y pongo acento en esto, pone en peligro la vida y la seguridad personal o del conjunto de la población. Ahora está claro que los empleadores van a querer venir al contraataque, presuponiendo que ganamos esta disputa jurídica, y van a querer venir con un protocolo sobre la huelga, ampliar el concepto de esencialidad, esa discusión. Si a mí me preguntan por la calle si la educación es esencial, les digo que sí, claramente. Ahora, no es esencial en términos de que si se ejerce el derecho a la huelga, eso pone en riesgo el peligro la vida o la seguridad de las personas. Quieren fijar procesos obligatorios que dificulten las decisiones de la huelga, como por ejemplo en Estados Unidos, que hay que votar en el establecimiento si se adhiere o no a la huelga, quitándole la facultad a la organización sindical de tomar la decisión. Quieren ampliar el criterio de fijación de los servicios mínimos con porcentajes que hagan que el cumplimiento de la huelga no se note como expresión de lucha. Ustedes saben que el derecho a la huelga es el único instituto del derecho donde se permite la acción por mano propia. Es tan trascendente el ejercicio del derecho a la huelga que es una excepción en el sistema normativo liberal, porque permite justamente a partir del daño económico que se ejerce, un nivel de exigencia para justamente permitir el reparto de la riqueza, el otorgamiento de derechos. Y quieren de esa manera sumar categorías trascendentales. Les dejo acá una presentación de un documento, un decreto de necesidad de urgencia que firmó Milei el año pasado, modificando la ley que regulaba este sentido, en el cual, si ustedes ven los servicios esenciales y los servicios trascendentales, está todo el sistema económico posible. Prácticamente sería imposible decretar el derecho a la huelga gracias a la lucha del movimiento sindical argentino y por el Estado de Derecho, porque Argentina tiene el derecho a la huelga en su Constitución Nacional también. Esto fue declarado inconstitucional y no está vigente, pero fue el intento de hacerlo. Si yo, en vez de presentarles esto, les pondría el decreto sancionado por el presidente Mulino aquí en Panamá el 11 de noviembre, verían que es exactamente del mismo concepto. La extrema derecha avanza en todos lados. Ese decreto de Mulino, Alejandro no me dejará mentir, FENACEP no podrá hacer huelga prácticamente en nada. Servicios de telefonía móvil alcanza. Alcanza el personal de aseo, construcción de obras públicas, carga y descarga. La extrema derecha trabajando permanentemente para impedir el ejercicio de los derechos. Por eso, compañeros y compañeras, siempre el sindicalismo sociopolítico, y le pediría al compañero que voy a dejar de compartir la pantalla para ya ir finalizando, quería transmitirles un mensaje puntual también. Nosotros creemos en el sindicalismo sociopolítico, nosotros, ahí los veo y las veo, Nayi, ahora volví a tener una imagen de ustedes. Nosotros creemos en un sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que no es neutro, un sindicalismo que requiere de un posicionamiento y del armado de una estrategia política. Y desde ese sindicalismo sociopolítico de las Américas llamamos a los compañeros y las compañeras de Chile a dejar hasta la última gota de militancia para que Janet gane la segunda vuelta.
Tenemos que impedir que la extrema derecha extienda su manta de destrucción de derechos naturales y sociales por las Américas. Tenemos que enfrentarlos, haciendo una cosa clara, yendo a buscar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, haciendo que las víctimas nos voten a los victimarios. Esa es la forma de defender nuestro derecho del territorio. Que también sepamos que esto no se define solamente dentro de nuestro terreno, que tenemos que aunar los esfuerzos. Por eso desde la Confederación Sindical de las Américas planteamos un mantra político que aprobamos junto a la CUT, el Congreso de la República Dominicana. Llamamos a fortalecer y organizar a la clase trabajadora. Hay que llegar hasta el último trabajador, los que están en los establecimientos tradicionales, pero también a los trabajadores de plataforma, a los trabajadores de la nube, a los trabajadores que no tienen trabajo. Hay que extender las alianzas sociales con el feminismo, con quienes pelean por la tierra, por quienes pelean por el cambio climático. Hay que defender la paz. América Latina es territorio de paz. Nos quieren poner bases militares. Tenemos a la fragata norteamericana frente a Venezuela. América Latina es territorio de paz. Defendemos la paz, la democracia y la seguridad social. Tenemos que integrar a los pueblos y tenemos que combatir a la extrema derecha. Por eso, compañeros y compañeras, a trabajar todos juntos, juntas, a sumar esfuerzos y a no bajar los brazos, porque siempre la lucha nos llevará a mejores destinos para nosotros y a los compañeros y las compañeras que representamos. Les mando un abrazo muy fuerte, no me voy a quedar hasta el final, desgraciadamente, para escucharlos, porque en un ratito comenzamos las reuniones aquí mismo con las centrales sindicales de Panamá. Abrazo grande y adelante.